los gastos patrimoniales. Luego comentamos las transferencias, luego hablamos de los costos de venta. Cuando hablamos de costo de venta, ¿a qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, cuando vendemos un bien, ¿no es cierto? Obviamente que el valor de venta del bien va a ser diferente al valor de registro contable que tiene el bien. Por lo tanto, el costo de venta, ¿no es cierto?, va a ser el valor libros que tenga el bien al momento de la venta. Y el precio de venta va a ser el precio de venta. Ahora, ¿por qué se registra como gasto patrimonial? Porque en el fondo es un egreso, ¿ya? Es el costo del bien que se está, valga la redundancia, que se está vendiendo, ¿ya? Ahora, ¿dónde se produce, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna manera, la cuadratura entre el ingreso y el egreso? Primero el costo de venta y el precio de venta. La venta va por el lado de los ingresos patrimoniales y el costo de venta por el lado de los gastos patrimoniales, ¿ya? Tenemos otros gastos patrimoniales también, ¿ya?, que van a quedar incluidos acá si no tienen cobertura en las cuentas anteriores. Y los gastos de inversión pública, que tiene que ver con todos aquellos gastos que estén relacionados con la inversión, ¿ya? Con la inversión municipal. Y ahí tenemos, por ejemplo, los gastos administrativos, las consultorías, ¿no es cierto?, la contratación necesaria para la ejecución de los estudios básicos, ¿ya? Y los costos de los estudios básicos. Van a ir contemplados, ¿no es cierto?, los gastos de inversión pública. Bueno, aquí tenemos ejemplos, ingresos patrimoniales, que son 4, transferencias recibidas, que son la 44, código 44, ¿no es cierto?, las transferencias recibidas. Luego tenemos las transferencias corrientes, que es la 441, ¿no es cierto?, y el 03, transferencias corrientes de otras entidades públicas, ¿ah?, que aparece ahí, 44103. De esa manera se van desglosando y se va desagregando cada una de las cuentas. Por el lado de los gastos patrimoniales tenemos el gasto patrimonial, el código 5, los gastos operacionales, el código 53, que está ahí, y los gastos en personal, que es el 531, ¿ya?, que aparece en el plan de cuentas respectivas, ¿ya? Y ahí aparece, ¿no es cierto?, el gasto en personal, 531, y sale el desglose de cada una de las cuentas, 531.01, personal de planta, 531.02, personal a contrata, 531.03, otras remuneraciones, y 531.04, otros gastos en personal, ¿ya? Y aquí dentro del plan de cuenta, ¿no es cierto?, nos aparecen estas cuentas, ¿ya?, que se llaman de responsabilidades o derechos eventuales. ¿Qué quiere decir esto? Dice que comprende los eventuales responsabilidades o derechos por compromiso o garantía que no afectan la estructura patrimonial. ¿Qué significa eso? Que no aumenta ni disminuye el patrimonio. Por lo tanto, tiene un efecto netamente de registro administrativo. No hay, digamos, una variación patrimonial respecto de esta operación. ¿Y qué dice respecto de estas cuentas? Dice, las cuentas de responsabilidad o derechos eventuales comprenden las eventuales responsabilidades o derechos por compromiso y garantía que no afectan la estructura patrimonial, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos, comprende la 921 por adquisiciones, comprende las eventuales responsabilidades o derechos por garantías recibidas que no afectan la estructura patrimonial. Y aquí tenemos la 921.01, debe garantía recibida de seriedad de la oferta. Cuando estamos haciendo propuestas públicas, ¿no es cierto?, en las bases se establece una garantía mientras se ejecuta la licitación pública, ¿cierto? Es para mantener la seriedad en la oferta. Luego tenemos al haber responsabilidad por garantías recibidas de seriedad de la oferta. La 921.03, ¿cierto? Tenemos que debe garantía recibida del cumplimiento del contrato. Y tenemos
¿no es cierto?, haber responsabilidad por garantía recibida por fiel cumplimiento del contrato. ¿Ya? Bueno, como norma, ¿no es cierto?, estas cuentas en el sector privado se llaman cuentas de orden, ¿eh? Pero acá en el sector público son cuentas de responsabilidad o derechos eventuales. Acá debemos registrar todas las boletas de garantía que recibamos de las propuestas públicas, sean estas por serial oferta, como también sean estas, ¿no es cierto?, para garantizar el fiel cumplimiento de los contratos respectivos. ¿Ya? En la medida que estos contratos se vayan terminando, la unidad técnica respectiva, el hito, por ejemplo, irá informando a través de un oficio, a través del documento oficial, que se ha cerrado el proyecto, por lo tanto, corresponde la devolución de la garantía. Y en esas circunstancias, ¿no es cierto?, vamos a hacer un asiento de reverso, cerrando la cuenta de responsabilidad que contenía el registro de esa boleta o de ese documento de garantía. ¿Ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, las garantías por contrato de construcción. También tenemos los bienes recibidos en comodato, los detrimentos de bienes, ¿ya? Los bienes del patrimonio histórico, artístico, científico y o cultural que se incorporan, ¿no es cierto?, en este plan de cuentas. Y en respecto al detrimento de bienes, dice, comprende las eventuales responsabilidades o derechos por detrimento de bienes que no afectan la estructura patrimonial. Debe detrimento de bienes haber responsabilidad por detrimento de bienes. ¿Ya? Y ahí estamos con la estructura del plan de cuentas. Aquí tenemos un ejemplo de la regla de integración contable presupuestaria. Y aquí tenemos un ejercicio, ¿cierto? ¿Qué dice el ejercicio? Adquisición de un bien raíz según la documentación sustentatoria. ¿Ya? Acá lo primero que tenemos que identificar, que tenemos que registrar este bien raíz en forma separada, lo que es la edificación de lo que es el terreno. ¿No es cierto? Aquí claramente, ¿no es cierto?, estamos activando estos bienes porque lo estamos adquiriendo. Y lo estamos tirando a la cuenta 14101 a la 14201. 14101 de edificaciones, 14201 es, ¿no es cierto?, terreno. Vamos a verificarlo. Es 14201. ¿Qué dice la 14201? Dice, la 14201 dice terrenos, y la 14200, la 14204, la 14101, obvio, habla de las edificaciones, y 14201 habla de los terrenos. ¿Ya? Las edificaciones, la 14101, edificaciones, y la 14202, ¿cierto? 201, quiero decir, son los terrenos. ¿Ya? La 14101 va en el rubro de las edificaciones, que son bienes sujetos a depreciación. Mientras que en el rubro de la 14201 van todos aquellos bienes de uso no depreciables, porque el terreno no se deprecia. ¿Ya? Por lo tanto, ejecutamos presupuestariamente esta compra, lo cargamos al presupuesto y lo vamos a desglosar también, porque vamos a ver la 215.29, ¿ya?, que es una cuenta, ¿no es cierto?, de pasivo. 215.29. Vamos a revisar la 215.29, ¿no es cierto?, que es cuentas por pagar de activos no financieros, ¿cierto? Cuentas por pagar de activos no financieros. Y vamos a identificar los terrenos,
que es la 215-2901. Luego tenemos las 215-2902, que son los edificios, ¿ya? Y aquí estamos tratando con cuentas presupuestarias, ¿ya? Y ahí quedamos registrados el devengamiento, ¿no es cierto? Estamos devengando acá la compra de este terreno, de este edificio, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, separamos obviamente entre edificación y terreno. En ambos casos van imputados en forma separada. Luego, las cuentas, ¿no es cierto?, cerramos las cuentas por pagar, porque estamos liquidando este devengamiento, estamos cerrando la cuenta presupuestaria, pero a su vez, ¿por qué medio se está pagando? Por la cuenta banco, ¿no es cierto? Se está disminuyendo la cuenta banco por el monto de adquisición de la edificación. No sé si hay dudas, consulta. ¿No? Seguimos entonces. Profesor, Sí, dígame. en lo anterior, ¿Ahí? no, lo anterior. La lámina anterior, ¿Esa? no, la anterior, donde están los asientos contables. Ah, ya, esta. Me Ahí. llamaba la atención. Debe ser un error de tipeo solamente, porque la cuenta 215-2901 dice terrenos y tiene un monto de 32. Debería ser ¿Cuánto? 52, ¿cierto? Sí, hay un error de... Sí, porque los edificios Mira. están dando vuelta, ¿ya? Ah, perfecto, ya. Un Sí, error de me llama- tipeo. ya, Sí, porque los terrenos deberían ser los 32 ahí, y claro. los edificios deberían ser acá los... A ver, los terrenos deberían ser los 52, ¿ya? Y los edificios deberían ser acá los 32, ¿ya? Un error de tipeo. De todas maneras, casi se corrigió terrenos, bueno, se mantuvo igual, pero hay un error, ¿ya? Pero la idea es poder mostrar, ¿no es cierto?, cómo se contabilizan en el fondo estas operaciones, ¿ya? Ya. Respondamos estas preguntas. Dice, ¿cuál es el hecho económico, ya, respecto de la adquisición anterior? Dice la respuesta, la adquisición de un bien raíz autorizado en el presupuesto municipal. Primero que nada, ¿no es cierto? Toda adquisición, especialmente cuando se trata de bienes del activo, tienen que estar previamente registrados y deben estar consultados en el presupuesto municipal. Y eso indica que tenemos que tener la disponibilidad presupuestaria para que ello ocurra, ¿ya? Y obviamente complementada por las instancias administrativas pertinentes, ¿ya? No sé, pues aquí cuando se compra un bien inmueble, ¿en qué momento, no es cierto, registraríamos el devengamiento? Independiente del registro contable en sí. ¿En qué momento, no es cierto, reconocemos el registro contable de un bien que se compra? ¿En qué momento yo lo activo? Puede ser cuando se firma el contrato de compra-venta. Ya, podría ser, pero ¿en qué momento, de acuerdo a la norma legal de aquí? Voy a pasar a otro tema que tiene que ver con el Código Civil, ¿no es cierto? ¿En qué momento el municipio es dueño del bien que adquiere? Cuando se emite la factura. Profesor, Sí, dígame. una vez que tiene la escritura pública, Ya, pero ¿qué otro trámite hay que hacer? conservador de bienes raíces. El registro en el conservador de bienes raíces. En ese momento, ¿no es cierto?, el municipio es dueño, o cualquier particular que compre un bien, ¿no es cierto?, es el registro en el conservador de bienes raíces, por medio del cual acredita, ¿no es cierto?, el dominio y propiedad del bien. ¿Ya? Súper relevante a la hora de activar los bienes. Primero, porque pueden ocurrir muchas cosas en el intertanto, digamos. ¿Ah? Y eso lo conocen muy bien los abogados, ¿no es cierto? Se puede comprar un bien raíz hoy día y si no lo inscribo en forma automática, imagínense usted lo que puede pasar. Es súper, digamos, también es como delicado. Se compra un bien raíz, se suscribe la escritura, se firma la escritura, ¿ya? Y se dejan pasar un día o 2 días
antes de irlo a inscribir al conservador, y supóngase usted que interpongan un embargo sobre ese bien. Prácticamente ahí se forma todo una situación compleja, ¿no es cierto? Porque hasta el momento, en ese caso, no pasaría a ser dueño el municipio del bien. ¿Por qué? Porque estaría con alguna traba de embargo. Ahora, de igual forma, previo a la compra, generalmente, y así debe ser, se deben hacer los estudios de título respectivos, de manera tal que en principio, al menos, los bienes no estén, ¿no es cierto?, no estén grabados con algo, con algún gravamen, con alguna restricción, ¿no es cierto?, y tendrá que estudiarse el estudio de título durante un tiempo prudencial para atrás. Generalmente, para tener la certeza de que ese bien no tiene inconveniente, generalmente se deben estudiar hacia 10 años para atrás, ¿ya? Eso por lo menos en la práctica de lo que se ha podido observar, de lo que yo puedo observar respecto a cuando se compra un bien, hacer los estudios de título hasta 10 años para atrás. Ahora puede ser mucho más, mejor todavía, porque así se asegura de que el bien, ¿no es cierto?, no tiene ninguna restricción en términos de poder transferirse o traspasarse de dueño. ¿Qué principio aplicamos acá? ¿Qué principio aplicamos acá? Obviamente que el de gestión continuada. Acuérdense que hay principios, ¿no es cierto?, el de vengado, la gestión continuada y también la imputación presupuestaria. Son tres principios que establecen las normas internacionales de contabilidad y que son plenamente aplicables a los municipios. Por lo tanto, acá se está aplicando el principio de la gestión continuada, se registra su costo de adquisición y no de liquidación. Acuérdense que cuando hablamos de registro de liquidación es porque la empresa, la entidad, está liquidando, ¿no es cierto?, los bienes por cierre de actividad. Pero en este caso no es así. Por lo tanto, lo vamos a registrar al costo de adquisición. ¿Y el costo de adquisición dónde está establecido? ¿Dónde se establece el costo de adquisición que yo tengo que registrar contablemente? ¿La escritura? ¿El registro de propiedad? Tiene que estar especificado en la escritura, ¿ya? Escritura pública, ¿sí? En la escritura, o sea, en la compra-venta, es decir, que es lo mismo, en la escritura respectiva, ¿ya? Ahí debe estar, obviamente, el valor de adquisición del bien y también tiene que estar especificada la forma en cómo se está pagando, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, tenemos el devengo o el devengamiento, en el cual, en el momento que ya se firma el contrato, ya estamos a puerta, ¿no es cierto?, de concretar la venta, y cuando ya queda registrado en el conservador de bienes raíces, nace la obligación de pago. Impajaritablemente vamos a tener que pagar ese bien porque ya es de propiedad del municipio, ¿ya? Por lo tanto, en ese acto, posteriormente tenemos que pagarlo, quizá a lo mejor dentro de los plazos que se hayan establecido en la escritura respectiva, porque generalmente hay acuerdos, ¿no es cierto? Acuérdense ustedes que la compraventa también es un acuerdo voluntario, ¿ya? En el cual se compra un bien, se ponen de acuerdo respecto al precio y también se ponen de acuerdo la forma como se va a pagar, ¿ya? Hay adquisiciones que también las puedo comprar en cuotas con ciertas facilidades de pago. Esos hechos tienen que quedar contablemente registrados, ¿ya? Tiene que quedar registrada la deuda de lo que no se haya pagado. Luego tenemos la imputación presupuestaria, pues supone que la adquisición de este bien debiera estar previamente aprobado en el presupuesto respectivo, en el cual tendrá que tener especificado, ¿no es cierto?, cuando tenga que incorporarlo en el inventario municipal, ¿qué voy a tener que hacer? Primero que nada, tengo que dictar un decreto alcaldicio, ¿no es cierto?, en el cual se reconoce administrativamente, a pesar de que igual públicamente ya el bien es de la municipalidad, pero administrativamente al interior del municipio hay que dictar el decreto alcaldicio en que consta, ¿no es cierto?, aprueba la compraventa y a la vez incorpora ese bien en el inventario municipal, señalando el código de la cuenta, ¿no es cierto?, donde se va a registrar contablemente. ¿Ya? ¿Qué representa el asiento? El asiento 2. Alguien que me conteste.
¿Qué representa la 102? O el asiento número 2. ¿Sí? ¿El pago? El pago efectivo, ¿cierto? Porque Sí. estamos trabajando con la cuenta banco. ¿Y cuál es la documentación sustentatoria para hacer los registros contables? Obviamente que la escritura pública, en que consta, ¿no es cierto?, la inscripción de dominio y propiedad del bien en beneficio del municipio. ¿Ya? ¿Cómo se contabiliza el siguiente hecho económico en contabilidad bajo el NIC SP? Veamos. Dice el día 3 de enero su municipalidad adquiere vía Chile, compra materiales de aseo para las dependencias del edificio consistorial en la suma de 425 IVA incluido según factura 465 de Indus Limitada. ¿Cierto? ¿Cómo me registra la primera operación? Alguien que me explique. ¿Cómo registramos la primera operación? Alguien que me diga cómo. ¿Cómo registramos esa transacción? Alguien que se atreva, ¿ya? Algún funcionario de contabilidad. Víctor, por acá, Olivar. ¿Sí? ¿De qué parte, de qué comuna usted? Olivar. ¿Ya? Cuente. Se supone que tiene que devengarse por la ¿Ya? cuenta presupuestaria, la 215-2407 de material de utilidad de aseo, ¿Ya? Perfecto. contra la cuenta de gestión económica, que es la 53204. ¿Ya? O sea, este es un gasto. O sea, Sí, vamos un gasto. a registrar al debe, ¿no es cierto?, una cuenta de gasto, y al haber vamos a registrar una cuenta de gasto presupuestario, ¿cierto? Sí. Al debe vamos a registrar una cuenta código 5, y al haber vamos a registrar una cuenta código 2. ¿Ya? La 5 es de gasto patrimonial, y la cuenta 2 es una cuenta de gasto presupuestario, que acuérdense ustedes que analizamos que era una cuenta de pasivo. ¿Ya? Por eso, al haber, ¿no es cierto?, me está aumentando, pero también estoy registrando una cuenta patrimonial de gasto al debe. Entonces, ahí estoy registrando, digamos, el gasto efectivo. ¿Pero qué dice después? Dice el día 10 de enero se recibe nota de crédito, número 130, de Indus Limitada, por 25.000 pesos, que corrige el monto original debido a error en los precios hoy consignados en la factura inicial. ¿Cómo registro esa nota de crédito? Se la debo rebajar al total, a los 425. Ya, perfecto, ya, igual Con sí, negativo, hay sí. que rebajar. Con ¿cierto? negativo, sí. Hay que rebajarlo con negativo, y por otro lado también, ¿qué otra cuenta hay que corregir? El gasto de gestión. El gasto de gestión, ¿cierto? Te quiero Sí, registrar al haber, ¿cierto? Para trabajarlo. Entonces tengo un registro ¿Ah? respecto de la nota de crédito, ¿no es cierto? Al haber la cuenta 5 por los 25.000 pesos, y también a la cuenta ver, la cuenta 215, ¿no es cierto?, que es gasto presupuestario, pero con signo negativo. ¿Ya? ¿Se entendió la idea o no? Sí. ¿Alguien tiene dudas respecto a esto? A ustedes les parecerá extraño que una cuenta, ¿no es cierto?, tenga registro negativo. Hay un principio en el manejo presupuestario que es en el presupuesto. Las cuentas presupuestarias son las únicas que admiten poder registrarlas con signo negativo. ¿Ya? El resto de cuentas contables no permite, ¿no es cierto?, hacerlas con registro negativo. Y eso está normado. Ahora, aquí hay un error, les anticipo, hay un error de copia, ¿ya? Que tiene que ver acá, ¿ya? Ese es con signo positivo y va acá, ¿ya? Entonces ahí se produce la neutralidad de
el registro. Por lo tanto, este va con signo positivo, pero va acá. Hay un error ahí de compra. ¿Ya? Para que no nos confundamos. Ya, entonces acá tenemos el ejercicio. Tenemos, ¿no es cierto?, materiales de uso consumo al debe por los 425.000, la 215.22.04.007, materiales de uso de aseo, al haber por los 425. ¿Qué dice la glosa? Dice, por el devengamiento la compra de materiales aseo según factura 465 de Indus Limitada. Ni un problema, ¿cierto? ¿Estamos claritos? Este es el proceso de devengamiento. Luego nos mandan la nota de crédito, y la nota de crédito tengo que rebajarla. ¿Qué voy a rebajar? Primero voy a rebajar esta cuenta, porque tengo registrado 425. Como es una cuenta contable, ¿no es cierto?, yo no la puedo rebajar con signo negativo. Tengo que corregirla, ¿no es cierto?, hacer la contrapartida, la contracuenta, el contrarregistro, por decirlo de alguna manera. Si originalmente yo la registré al debe, la diferencia, los 25, lo voy a registrar acá al haber, pero con signo positivo. ¿Ya? Acá hay un error, para que no nos confundamos. Esto debe haber sido escrito acá con signo positivo. ¿Ya? No entre paréntesis. Luego también tenemos que rebajar la cuenta presupuestaria, que es esta, por el monto que significa la nota de crédito. ¿Ya? Y la vamos a registrar, esta la registramos con signo negativo, porque es una cuenta presupuestaria que admite, ¿no es cierto?, la rebaja con signo negativo. Ahora, si comparamos el positivo con el negativo, me va a quedar neutro, pero en definitiva, cuando yo haga el análisis de la cuenta, esta cuenta materiales de uso consumo, que es una cuenta patrimonial de gasto, me va a quedar corregida. ¿No es cierto? Si yo hago las cuentas T, ¿ya?, y registro cada una de estas operaciones, me va a quedar, ¿no es cierto?, reflejado el monto real de materiales de uso consumo corriente en 400. ¿Ya? No sé si me entienden. Y también me va a quedar corregida la cuenta presupuestaria. Esto es cuando se compran bienes y servicios consumo en el ejercicio. Porque cuando son situaciones que ya han ocurrido, tiene otro tratamiento contable. Es diferente, que lo vamos a ver en algún momento. ¿Ya? Y luego, ¿no es cierto?, pago solamente lo que equivale a los 400.000 pesos, ¿no es cierto?, que corresponde a esto, menos los 25, estoy pagando realmente los 400 y me están desembolsando solamente los 400. ¿Se entendió la idea o no? Sí. ¿Sí? ¿Hay alguien que no Sí. entiende? Sí, Dígame. profesor, se entiende. ¿Sí? Perfecto. Preguntas. ¿Cuál es el hecho económico, ¿no es cierto?, que utilizamos en el ejercicio anterior? Fue la compra de materiales de aseo para las dependencias del edificio consistorial y lo más probable es que lo hicimos por convenio marco, ¿cierto? ¿Qué principios aplica el asiento? Obviamente que aplica los 3 principios que establece la NIP SP, ¿no es cierto? La gestión continuada, el devengo y la imputación presupuestaria. La gestión continuada se registra su costo de adquisición y no de liquidación. Aquí hay una gran diferencia, esto hay que ir diferenciando. ¿Ah? Siempre los bienes y los registros, salvo que estemos liquidando el negocio, que estemos liquidando la institución, todo se registra a costo de adquisición. ¿Ya? El devengo se establece en una cuenta por pagar, ¿no es cierto? En este caso, la cuenta presupuestaria respectiva, ¿ya? Porque la otra cuenta que utilizamos es una cuenta de resultados de gastos patrimoniales que ya quedó registrada como gasto patrimonial, ¿cierto? Pero que, ¿no es cierto?, nos queda el devengo hasta mientras no se produzca el movimiento financiero. La imputación presupuestaria a la cuenta por pagar corresponde al gasto presupuestario que tiene integrada el subtítulo, ítem y la asignación determinado en el clasificador presupuestario. ¿Ya? ¿Qué representa el asiento? Este es un procedimiento de ajuste por error en facturación, ¿cierto? ¿Ya? Un error en la facturación. Ahora, ¿qué pasa si el error hubiese sido al revés? Alguien que me lo comente. Que suele ocurrir. ¿En qué caso ocurre? En que en la factura hubo un error. Generalmente de repente hay problemas de
de que no, hay problemas de que no se consideran los precios que aparecen en la orden de compra, por ejemplo, ¿ya? Sino que otros precios, y que significa un mayor, digamos, no hay concordancia entre la orden de compra y la facturación. En el caso de que la factura sea menor que la orden de compra. ¿Qué pasa en esos casos? La empresa debería emitir una nota de débito. Una nota de Débito. una nota de débito, ¿cierto? Es un documento tributario en el cual señala la ley del decreto ley 825 que para cuando deba rebajar valores de una factura ya emitida, primero hago una nota de crédito. Ahora, si tengo que agregar por haber sometido valores de una facturación anterior, tengo que hacer, en ese caso, la nota de débito, ¿ya? También se emiten notas de débito cuando se cobran intereses, ¿ya? Intereses por recargo, ¿ya? Por lo tanto, acá, ¿qué tenemos que hacer? ¿No es cierto? Simplemente registrar la nota de crédito en las mismas condiciones que fue registrada aquí. Acá tengo que regularizar algo, por ejemplo, en el caso de esta factura, que era de 425.000, y que en realidad no eran 425, sino que eran 450, ¿qué pasa? ¿Tengo que regularizar cuentas o no? ¿Qué opinan? ¿Hay que regularizar cuentas o no en esos casos? Cuando me emiten una nota de débito respecto de ya una factura emitida. Sí, se dígame. debe. ¿Mm? Las mismas cuentas que se ocuparon al principio se deben volver a cargar la Correcto. diferencia. Tengo que cargar nuevamente la diferencia. Tengo que devengar esa nota de débito, ¿cierto? Porque es un recargo, porque es un pago. Tengo que reconocer ese mayor valor, ¿no es cierto? Devengando esa nota de crédito, ¿no es cierto? Como asimismo devengué yo la factura original, que fue la causante, ¿no es cierto?, de que tuviera que emitirse la nota de débito correspondiente. ¿Ya? ¿Queda claro, no? Sí. ¿Sí? ¿Hay alguna Sí, persona queda claro. quedó con dudas? Ya. Profesor, Dígame. en ese caso, digamos, el registro anterior que era negativo en el haber sería positivo, No. ¿no? Ahí cambia la figura. No es que haga el registro reverso. O sea, si lo hice con positivo, si lo hice con negativo, ahora pasa por no. No, porque lo que pasa es que aquí, cuando hacemos, ¿no es cierto?, o cuando registramos una nota de crédito, estamos regularizando contabilizaciones. En cambio, cuando registramos una nota de débito, son datos que no están registrados. Los tengo que incorporar, ¿ya? Por ejemplo, si tengo una factura de 400.000, ¿ya? Sí. Y resulta que en vez de los 400.000, la factura tenía que ser de 450.000. Pero yo ya tengo registrados los 400.000. Y el proveedor, ¿no es cierto?, me dice, oiga, hubo una diferencia en los precios, por lo tanto, voy a tener que cobrarle los 50.000 adicionales a esa factura. Para ese efecto, ¿no es cierto?, el proveedor a mí me emite una nota de débito por la diferencia. Pero esa nota de débito, ese monto, no está registrado contablemente. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Yo lo voy a tener que registrar en las mismas condiciones que registro una factura. Voy a tener que devengarla primero, ¿no es cierto?, registrarla al registro en la cuenta de gastos patrimoniales y tirarlo, ¿no es cierto?, a la cuenta presupuestaria correspondiente, y si la pago en forma inmediata, ¿no es cierto?, cerrar la cuenta presupuestaria y disminuir la cuenta banco para los efectos del pago. Pero en ningún caso yo voy a registrar con signo positivo, signo, no, aquí no hay ese proceso. No se aplica. No se aplica, sino que lo considero como una factura más, por decirlo de alguna manera. Claro, o podría ser otra factura por la diferencia. Generalmente sí podría ser, pero generalmente para registrar diferencias de valor, por ejemplo, agregar intereses en los casos que corresponda, generalmente la normativa, el decreto ley 825, establece que se deben hacer notas de débito, ¿ya? Profesor, pero en ese caso, al tener una diferencia,
por lo que usted señala, de que, claro, una variación de precio, Sí. esto está sujeto, digamos, a una orden de compra y Obvio. al llegar, digamos, con un valor distinto, esa factura es rechazada. Podría ser rechazada, como también Debe ser podría... rechazada. Claro, sí, No es debe ser coincidente rechazada. con el compromiso que usted suscribió en un principio y respetar, digamos, el valor de la orden de compra. Claro, Sí, claro, podría ser rechazada, pero lo normal, por ejemplo, en el caso del, no voy a posicionar el caso del sector privado, es aceptable, ¿no es cierto?, la nota de débito. ¿Ya? Sí. Sí, ok. ¿Ya? Profesor, Dígame, quisiera hacer una consulta, porque el dígame. tratamiento que nosotros acá actualmente hacemos en la municipalidad es primero obligar la orden de compra y después ¿Ya? devengar cuando llegue el documento contable, o sea, ya ¿Ya? llámese factura, boleta. Ujú. Entonces, ¿cómo se registraría en ese caso el devengamiento si, ejemplo, tengo una orden de compra por 450, pero la ¿Ya? factura llega por 400 y me emiten ¿Ya? una nota de débito? De ¿Cómo crédito. sería no, de débito? Bueno, tiene que Ejemplo, obligar, que, si tuviera que registrarla, ¿no es cierto?, tendría que obligar esa diferencia, porque igual le va a afectar el presupuesto. Si usted me no, habla pero por de... ejemplo, que la factura haya llegado por menos monto que la nota de, o sea, que la orden de compra, no sé, ¿Ya? una ¿Ya? diferencia mínima, pero a que hayan emitido la diferencia mediante nota de débito. ¿Ya? Tiene que registrarse contablemente como una factura más, ¿no? ¿Ya? Como una factura más. Claro, claro, porque es un mayor valor. Y si está Ya, aceptada, ¿no es cierto? Si está aceptada, ya, dentro de los plazos legales, tiene que reconocerse como un gasto. ya, pero a lo que voy yo, por ejemplo, para hacer el devengamiento yo tengo que tomar la obligación donde ya se había... Exacto, exacto, sí, sí, porque ya es quizás lo más probable que ese monto ya esté obligado ya. Por lo tanto, claro, no voy a registrar nuevamente otra obligación, o si no voy a duplicar exacto. el registro, voy a duplicar el Pero a registro. mí, al menos en el sistema de CAS Chile, me permite ¿Ya? solamente colocar un documento, que sería una ¿Ya? factura. Esa ¿Ya? factura entonces la coloco por el total, incluyendo la nota de débito. Es que la factura se registra en forma independiente respecto a la nota de débito. La nota de débito es otro documento tributario independiente, ¿ya? Ya, No es, o sea, yo no la puedo juntar. Una factura es la factura, y esa tiene que quedar registrada como tal. La nota de débito es una nota de débito que va a tener que quedar registrada como nota de débito en forma independiente, ¿ya? Ahora, lo que pasa es que indirectamente, obviamente, se van a producir los ajustes por los registros, ¿ya? En claro, forma indirecta, porque hay dos documentos ahí en juego que tienen que ver con una sola operación. Eso en el fondo. exacto, ¿Ya? ya. ¿Alguna otra consulta? Ya, ahí tenemos, ¿no es cierto? Este es un procedimiento de ajuste por error en facturación. ¿Ya? ¿Qué representa la 103? Veamos. Devolvámonos. ¿Qué representa la 103? Fácil, ¿no es cierto? Es el pago efectivo, ¿no es cierto? Y lo que efectivamente corresponde pagar. ¿Ya? No lo que corresponde al monto de la factura, porque aquí tomamos la factura, pero también rebajamos una nota de crédito. ¿Ya? En el fondo se está pagando el monto de la factura menos la nota de crédito. ¿Ya? Luego, ¿qué documentación vamos a utilizar para este efecto? La orden de compra, la factura de proveedores, la nota de crédito, ¿cierto? ¿Ya? Eso van a ser mis respaldos para poder registrar contablemente esta operación. Veamos, a ver cómo estamos de acuerdo a lo que hemos pasado. Aplicación de principio. Acá, ¿no es cierto?, aparece multa en ley de tránsito, ¿no es cierto?, multas y sanciones pecuniarias. Dice derecho a percibir ingreso por multas originadas en infracción a la ley de tránsito. ¿Qué principio estamos ocupando acá cuando hacemos este registro? ¿Qué principio estamos aplicando cuando hacemos este asiento contable?
esto que está acá. Alguien que me responda. El derecho a percibir, ¿Ya? ¿Y qué significa eso, el derecho a percibir? un ingreso que, ¿Ya? bueno, Perfecto. sí, es un posible ingreso, Correcto, ya. un posible Pero tiene un ingreso nombre, para el vamos a poner- municipio, un devengamiento. ¿Ah? ya, vamos a ponerle nombre, el nombre oficial. Ya, Es un ingreso devengado, ¿ya? un ingreso devengado. Es un ingreso devengado, ¿no es cierto? Ya. Porque existe el derecho a percibir ingresos por multa originada en infracción a la ley del tránsito, ¿ya? Por lo tanto, este es el registro, es un devengamiento de ingresos, ¿ya? Un ingreso devengado. Luego, ¿no es cierto? ¿En qué situación estamos en el asiento número 2? Estamos frente a la percepción, ¿no es cierto?, de este ingreso. ¿Por qué? Porque me ingresa banco y me está disminuyendo y estoy cerrando la cuenta, ¿no es cierto?, de ingreso por percibir, me está quedando saldada, porque tengo registro al debe, cuando devengo, ¿cierto? Y luego cuando pago, cierro ese devengamiento con registro de esa cuenta a la vez. Y esta cuenta me queda saldada, ¿cierto? Si hacemos la T y ponemos el debe y el haber, voy a tener primero, cuando yo traspase los datos, al debe voy a registrar los 123.456 respecto de este asiento, y voy a registrar al haber los 123.456 respecto de este asiento. Acuérdense ustedes que después se va consolidando la información, se toman los asientos contables y se van traspasando a las cuentas de mayor, ¿ya? En cada uno de los movimientos que dieron origen a la operación. Si es debe, pues haber. De ahí yo voy traspasando a la cuenta mayor, ¿no es cierto? Y para poder determinar los saldos de cada una de las cuentas. ¿Ya? Eso es como básico dentro de la contabilidad, ¿no es cierto? Que está el libro, primero el libro diario, y el libro diario que registra las operaciones diarias en forma cronológica, en la forma que vayan, en los plazos que vayan ocurriendo, ¿ya? Ahora, es importante, a raíz de esto mismo, que en el sistema de contabilidad público, si yo detecto algún error o alguna inconsistencia de periodos ya pasados, yo tengo que regularizar en el momento que yo detecté el error, omisión o incongruencia. O sea, yo no puedo abrir para atrás los registros y hacer el ajuste, ¿ya? ¿Por qué? Porque como esta información se consolida, ¿se imaginan ustedes los efectos que produciría el modificar una cuenta de hace 3 meses para atrás, ¿no es cierto? Y corregirle el saldo? La verdad que es súper complicado, ¿cierto? Más aún que esta información se consolida. O sea, cuando uno manda los informes contables a la Contraloría los consolida y los cierra. Y ya estando cerrados no hay forma de hacerle ninguna modificación. Es por eso que uno de las normativas, de los procesos o de las instrucciones, es que cuando se detectan errores, omisiones, cualquier tipo, tienen que quedar registrados en el periodo en que se detectan, ¿ya? No hay forma, ninguna posibilidad de poder, ¿no es cierto?, de poder resarcir el problema, pero de periodos anteriores, ¿ya? Bueno, respondamos también, ¿cuál es el hecho económico acá de lo que estamos viendo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el hecho económico? La percepción del ingreso por concepto de multa, ¿cierto? Ese es el hecho económico. ¿Qué principio estamos aplicando en el asiento 1? El ingreso devengado, ¿cierto? ¿Qué representa el asiento 2? ¿No es cierto? ¿Qué representa? Representa, ¿no es cierto?, la percepción efectiva del ingreso devengado previamente, ¿ya? Y esto corresponde a la multa, a la ley de, tiene un nombre, multas ley de tránsito, ¿cierto? Nombre de la documentación sustentatoria, ¿no es cierto? ¿Qué documento podemos acá juntar como respaldo para hacer este asiento?
por ejemplo, en las municipalidades que están conectadas, ¿qué tipo de documento, ¿cierto?, emiten ustedes de respaldo para pagar las multas, por ejemplo, la recaudación de multas no pagadas, con las multas de tránsito no pagadas? ¿Qué documento emiten? Alguien que me conteste. ¿Cómo operan? ¿Cuál es el documento sustentatorio? ¿Cuál es el documento de respaldo? Sería un comprobante de ingreso Ya, perfecto. y en caso de Comparte. que hubiese sido pagado por medio de Transbank, el comprobante del pago con tarjeta. Esas dos cosas son las que se adjuntan cuando se paga un ingreso de ese tipo. Exacto. Va a depender mucho del sistema de recaudación que tenga cada municipio, que obviamente tiene que ser uno a través de la tesorería y otro también a través de Transbank. Pero la mayoría de los pagos, salvo que se hagan pagos, ¿no es cierto?, vía transferencia o vía red, siempre y cuando el municipio tenga habilitado el sistema de recaudación a través del sistema en línea, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, las multas en ley del tránsito, bueno, es realmente altísimo el monto, pero, bueno, en el caso de los juzgados de policía local, ¿cierto?, cada juzgado tiene que ir emitiendo sus órdenes de ingreso municipal y remitirlas a la tesorería municipal, ¿ya? Porque acá el único responsable de recaudación de recursos de fondo es el tesorero municipal, previamente establecido por ley, y por otro lado los cajeros que están debidamente establecidas sus funciones. Por lo tanto, no pueden, digamos, otra persona que no sean estos funcionarios adoptar las funciones de recaudador, ¿ya? Ahora, hago la siguiente pregunta, que tiene que ver mucho con esto. ¿Qué documentación de respaldo sacan, ¿no es cierto?, los municipios en general para el pago de la retención del 11,5% mensual? ¿Qué documento de respaldo? Alguien que me lo comente. Al menos nosotros adjuntamos un análisis de cuenta ¿Ya? en donde se va acumulando todo el registro del impuesto y ¿Ya? luego esto se pasa al formulario y se adjunta también el formulario del servicio interno. Formulario 29. Ujú, exacto. Hoy en día, ¿hay municipios que llevan el libro de honorarios de los municipios que estamos conectados? ¿Hay municipios que llevan el libro de honorarios como libro? No. ¿No? Al menos nosotros tampoco. Ya, de acuerdo, ya aquí pasamos al aspecto tributario, ¿no es cierto? Porque como son impuestos fiscales, las retenciones que hacemos a los honorarios, bueno, por ahí hay una normativa que también hay que llevar el libro de honorarios, y de hecho, ya, por ahí han exigido, yo no he encontrado oficialmente la normativa, pero me parece como lógico, ¿no es cierto?, de que las retenciones de impuestos deban ser emitidas a través del libro de honorarios y a través de documentación previamente timbrada por el Servicio de Impuestos Internos. ¿Por qué? Porque están involucrados, ¿no es cierto?, están involucrados en impuestos, ¿ya? Por ese lado. También debería existir el libro de remuneraciones, porque también aplicamos impuestos respecto de las remuneraciones del personal municipal. También debiera existir un libro de remuneraciones en el cual estuviera foliado y timbrado por el Servicio de Impuestos Internos y tenerlo a la vista en el momento que el servicio lo requiera, ¿ya? Yo igual lo hago como comentario, como observación para que ustedes lo tengan presente, y también busquen información respecto de
este proceso. ¿Ya? Ya. Volviendo al tema, ¿no es cierto? ¿Qué principio aplica el asiento? El asiento 1, bueno, dijimos que era el devengamiento, que es un ingreso por percibido. ¿Qué representa el asiento 2? Es el pago, ¿no es cierto?, de el pago, la recaudación por concepto de las multas. ¿Y cuál es el documento sustentatorio? Bueno, tenemos los comprobantes de ingresos municipales emitidos y girados por el juzgado de policía local. ¿Ya? Ellos emiten el boletín y ordenan el pago en la tesorería. ¿Ya? Parece que comentábamos algo de un municipio que parece que tenían una persona independiente que les cobraba las multas, algo así. Ya. Pero cuando se habla de recaudación, ¿no es cierto?, de fondos municipales, única y exclusivamente son autorizados los funcionarios, pero que están previamente autorizados para la recaudación. No cualquiera tampoco está habilitado para ello. Así que para tenerlo presente. ¿Ya? Me parece que de igual forma, no, el tema estaba en que los municipios, ¿no es cierto?, cuando se cursaban las infracciones de tránsito, de igual manera las personas tienen un tiempo para pagar en forma anticipada, ¿no es cierto?, las multas y pagan el 50% de las multas, ¿cierto? Es como una franquicia. Pero, al parecer, algunas comunas lo hacían en forma directa en la tesorería. En mi opinión, de acuerdo a las normas y de acuerdo a la transparencia y de acuerdo a la probidad, todos los ingresos, independiente cual sea la multa, la forma, debe ser girado por el juzgado de policía local. Es como una norma de control interno. Yo sé que algunos municipios lo hacen, van directamente a la tesorería y, ¿no es cierto?, el tesorero, no sé quién le hará el cálculo y le rebaja el 50% del ingreso. Esto me parece que no es correcto desde el punto de vista de la transparencia, desde el punto de vista del control. Aquí, ¿quién es el responsable de las multas? 100% de la aplicación de las multas es el juzgado de policía local. Independiente, ¿no es cierto?, que la persona esté haciendo uso de la franquicia, de igual forma, el juzgado es el responsable de emitir el boletín de ingreso municipal para que el infractor lo cancele en la tesorería. Y una vez que haya cancelado, ¿no es cierto?, se le entregará la documentación que haya sido retenida en el momento que se le cursó la infracción. No sé si hay comentarios o dudas. ¿Cómo operan los municipios los que están conectados? ¿Cómo operan respecto de este tipo de hechos o de hechos económicos? ¿Alguien puede contar la experiencia? ¿Sí? Te escucho. ¿Sí? ¿Hay un micrófono abierto? ¿Sí? No sé si Pedro ya nos está diciendo algo o se le quedó el micrófono abierto, porque se escucha detrás conversación, pero no sé si está respondiendo. ¿Sí? A ver si está formulando preguntas. A ver. Profesor, Sí, dígame. sí, mire, yo pertenezco a la municipalidad de Gualeguay, de la provincia de municipalidad? Palena. ¿Sí? No se escucha entrecortado. Sí, mire, yo pertenezco a la municipalidad de Gualeguay, ¿Ya? provincia de Palena. ¿Ya? Perfecto. Tengo una consulta con respecto a quién hace el cálculo, lo hace el juzgado de policía local, con respecto a las A las multas. Obviamente que sí, porque ellos tienen una escala de aplicación de multas, ¿ya? Así como, por ejemplo, el área de rentas municipales tiene la ordenanza de derechos municipales, tiene que cobrarse lo que esté establecido en la normativa. Ahora, hay facultades que tiene el juez también, ¿cierto? Pero esas facultades las tiene que ejercer él, no las puede ejercer otra persona para efecto de aplicación de multa, ¿ya?
Pero, por ejemplo, cuando son multas que el infractor anticipadamente quiere pagar esa multa y quiere acogerse al pago a la franquicia del 50%, necesariamente tiene que ser, ese cálculo tiene que ser determinado por el tribunal y también tiene que ser girado el formulario de ingreso por el tribunal. Solo la tesorería recibe lo que haya determinado el tribunal, nada más. Eso tiene que ver un poco con la división de funciones, división de responsabilidades. Porque supóngase usted que los valores que se han cobrado por algunas multas que no se calculan en el juzgado, ¿no es cierto? Que sean diferentes a lo que establece la normativa. ¿Quién responde? Tiene que ver con un tema de responsabilidad también, ¿ya? Por eso que es importante definir las funciones, y de acuerdo a las funciones son los trabajos que yo vaya a realizar, ¿ya? En ese caso, yo escuchaba por ahí de algún municipio que era la tesorería que le determinaba el monto de la multa y le rebajaba la multa. A mí me parece personalmente que más correcto, ¿ya? Que debería ser el tribunal, el juzgado, no el juez, pero por lo menos el área de juzgado policía local, el que determinara el monto, cuánto es lo que tiene que pagar. Y el juzgado policía local debiera emitir el comprobante de ingreso respectivo, ¿ya? Ahora, cuando todos los municipios, casi la mayoría, están en línea, por lo tanto, quiero que es solamente ingresar los datos y emitir el formulario. Y ese formulario queda derechamente registrado en el sistema y en la tesorería nomás, ¿cierto?, toman el dato y proceden a la recaudación, ¿ya? Por lo tanto, de alguna manera se ha ido simplificando. Pero en este caso, quien determina esa multa, esa aplicación de la franquicia del 50%, tiene que ser el tribunal, ¿ya? ¿Por qué? Porque de todas formas, el parte va a tener que quedar, ¿no es cierto?, archivado, ¿ah? Y ante una eventual revisión, va a tener que tener todos los documentos a la vista. ¿Quién determinó la multa? ¿En qué momento se giró la multa? ¿Por cuánto fue el monto de la multa? ¿No es cierto? Y obviamente que van a pedir concordancia entre lo que legalmente corresponde que pague el infractor, ¿ya? Por lo tanto, se corre mucho riesgo de que no sea el área respectiva, el departamento respectivo, el que gire los valores que está bajo su responsabilidad, ¿ya? Consultas. Gracias. ¿No? Ya, entonces aquí dijimos que el documento sustentatorio es el comprobante de ingreso municipal en que acredita, ¿no es cierto?, el pago o el giro que hace el tribunal en este caso. Acuérdense ustedes que los formularios de ingresos municipales, cuando se giran, igual tienen que ir con la firma del funcionario responsable, quien emitió el formulario y quien determinó los montos, ¿ya? Aquí también hay una responsabilidad compartida. Por un lado está, ¿no es cierto?, el monto previamente determinado, y por otro lado está la recaudación física del dinero, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, algunos registros contables que nos sirve de ejemplo. Por ejemplo, esto está dado más con el sector público centralizado, ¿ya? Más que con el sistema, ¿no es cierto?, municipal, ¿ya? Y ahí tenemos, pero vamos a aclararlo en forma independiente, tiene que ver con las transferencias recibidas, ¿no es cierto?, de los servicios públicos para ser entregadas a las corporaciones de administración de salud municipal. Hoy en día, cuando nosotros recibimos los recursos, ¿no es cierto?, del per cápita o Profesor, por el lado... Sí, dígame. una observación, parece que algún alumno rayó la pizarra, hay que tener cuidado, de no pasarle nada encima, Vale. porque no tenemos deshabilitado, aparece la opción de no rayar. Está rayada la Eso me parece. presentación. La rayaron. Sí, lo encontré Ya. extraño, pero después sale, no se preocupe, pero para que no le pase nada más. Se entiende. Sí, que lo está borrando. La misma persona que lo rayó. Ah, lo ¿Sí? está borrando, ya, perfecto, súper. Ya. Acá no, hay que una rayita todavía ahí. ¿Ya? Bueno, para el registro, ¿no es cierto?, de los aportes que hace el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, tanto para educación como para salud, ¿no es cierto?,
como municipio, cuando recibimos esos aportes y los tenemos que traspasar al departamento, cuando existe el departamento, ¿no es cierto?, lo registramos en una cuenta complementaria, ¿ya? En una cuenta complementaria que se llama otras obligaciones financieras. ¿Se entiende la idea o no? Entonces, cuando recibimos los recursos, cuando nos depositan en la cuenta corriente los recursos para educación y salud, ¿ya? Lo tiramos, ¿no es cierto? Aumentamos la cuenta banco, porque nos depositan en el banco, debe, porque nos aumenta banco, y registramos al haber, ¿no es cierto?, la cuenta complementaria, ¿no es cierto?, que se llama otras obligaciones financieras. O sea, nos transformamos, esa es una cuenta de pasivo, ¿ya? Por cuanto son recursos que llegan, ¿no es cierto?, pero que igual tenemos que traspasárselos al área de educación o salud. ¿Y cómo le traspasamos esos fondos al área de educación y salud? Obviamente cerramos, ¿ya?, nuestras obligaciones financieras al debe y sacamos y le transferimos los fondos al área de salud y educación, disminuyendo la cuenta banco. Ahora, el área de salud y el área de educación tienen que registrar el devengamiento, ¿no es cierto?, de estos recursos en la cuenta, en el caso de educación, ¿no es cierto?, tienen que registrar los aportes, lo vamos a ver por aquí, acá, ¿no es cierto? Tenemos la cuenta cuando recibimos el aporte, lo tenemos acá. Cuando recibimos el aporte vamos a registrar, ¿no es cierto?, el área de educación, vamos a ver el área de educación. Va a tener que registrar, ¿no es cierto?, el ingreso, ¿ya?, un ingreso patrimonial en el área de educación contra la cuenta subvención de escolaridad, subvención fiscal mensual, ¿ya? Es en el momento que nace la obligación de percibir esos fondos, y eso lo pueden hacer en el momento que el ministerio les informa que ya ha transferido los recursos a la municipalidad para que la municipalidad se los traspase al área respectiva, ¿ya? Una vez que se reciban los fondos, ¿no es cierto?, al Departamento de Educación o Salud, se va a cerrar la cuenta, ¿no es cierto?, subvención, no, la cuenta, la cuenta subvención de escolaridad y subvención mensual se va a cerrar, pero a ellos, en el área de educación, se me va a aumentar la cuenta banco, ¿ya? No sé si operan así los municipios que estamos conectados. Ahora, y de igual forma, cuando llegan las plata a la municipalidad, también es como un pasadizo. El municipio es un pasadizo nomás, no tiene otra finalidad, ¿ya? Porque es para recibir y entregar, nada más. Y para recibir, usa la cuenta otras obligaciones financieras desde el punto de vista contable y trabaja con la cuenta banco. Profesor, Dígame. ¿se escucha? ¿Se escucha o no? Sí, le escucho, cuénteme. El ejercicio que está ahí es el de salud, pero Sí. antes se veía así como decía usted, que se pasaba a la municipal y después se traspasaba. Ahora llega directamente a cada área, por lo menos a nosotros nos llega directamente a la cuenta respectiva. Ya. Bueno, hay municipios que todavía están recibiendo, le están recibiendo en las cuentas corrientes principales de los municipios, ¿ya? Los aguinaldos, por ejemplo, llegan así como en ese ahora. Sí, llegan en forma directa. Bueno, si les llegara en forma directa, bueno, tendrían que hacer el registro, ¿no es cierto?, contable respectivo en forma directa, ¿ya? Pero también, como digo, si llega a las cuentas principales municipales, igual hay que hacer la transferencia respectiva. Y en el momento que llega el municipio, ¿no es cierto?, lo tiene que reconocer como una deuda, un compromiso de pago, ¿ya? Vamos viendo. Y aquí vamos viendo la adquisición de bienes de uso con pago en el ejercicio, ¿ya? Se paga dentro del ejercicio presupuestario, ¿no es cierto? Y dice, ¿cuál es el movimiento económico? Y aquí habla de la reclasificación. ¿Qué significa esto? Reclasificar significa como reclasificar en las cuentas en el fondo, ¿ah? Si ustedes se fijan, acá
¿no es cierto? Se está aumentando los bienes de uso depreciable, se está aumentando el mobiliario de uso público y se está rebajando los bienes de uso por incorporar. Lo más probable es que aquí, cuando pueden haber estado bienes de uso en tránsito, ¿no es cierto? Por eso no estaban incorporados, ¿ya? Entonces, cuando ya se formaliza la incorporación física, legal, todo lo que se quiera, ¿no es cierto?, pasan a formar parte ya del inventario permanente. ¿Qué dice la nota explicativa? Dice, para la aplicación del presente procedimiento se debe considerar lo establecido en la norma de bienes de uso. Perfecto. Los bienes de uso serán reconocidos cuando su costo unitario o por grupo homogéneo sea mayor o igual a 3 UTM. Eso lo tenemos claro. O sea, todos los bienes iguales o superiores a 3 UTM tenemos que activarlo. ¿Ya? Independiente cuál sea el valor de los bienes muebles, individual o grupo homogéneo, debe mantenerse un control administrativo que incluya el control físico de la especie. Si un bien, ¿no es cierto?, no está dentro de la categoría de las 3 unidades tributarias mensuales, obligatoriamente no se pierde el control del bien. De igual forma, tiene que formar parte del inventario administrativo del municipio y ejercerse los controles respectivos. Dice, los terrenos y los edificios se contabilizan por separado, aun cuando se adquieran conjuntamente. ¿Ya? Era lo que explicaba en alguna sesión anterior, ¿no es cierto? Cuando yo compro, o cuando el municipio compra un bien inmueble, ¿ya?, un edificio, generalmente lo compra por un monto total, ¿cierto? No hay división, oiga, mira, el valor del terreno es tanto y la edificación vale tanto, sino que lo compra bajo un monto total. Como tenemos que contabilizarlo en forma independiente, yo no tengo ningún dato, ninguna referencia para poder, de acuerdo a lo que dice la escritura, contabilizarlo en forma separada. ¿Qué hago en ese caso? Parece que yo lo he explicado. ¿Alguien que me pueda explicar? Parece que ya lo he explicado yo cuál es el procedimiento. No sé si alguien ya lo ha practicado, lo ha hecho. ¿Alguien que quiera comentarlo? ¿No? ¿Nadie quiere comentar? Ya. ¿No es cierto? Lo que hay que hacer en ese caso, ¿ya?, tiene que ver con hay que trabajar, primero que nada, con el conservador de bienes raíces, verificando el dominio del bien que quede registrado, pero para los efectos de la contabilización voy a trabajar, ¿no es cierto?, con el servicio de impuestos internos. Y voy a pedir, respecto de ese bien que estoy comprando, de ese bien inmueble, voy a pedir un certificado de avalúo detallado. ¿Qué significa detallado? Significa que viene separado el terreno y viene separado la edificación. Ahora, como en el contrato yo establecí un monto global, ¿no es cierto?, un monto total, yo tengo que, de ese monto total, clasificarlo y determinar, por un lado, cuánto es el monto del terreno y por otro lado, cuál es el monto del edificio. Y para eso utilizo el certificado del Servicio de Impuestos Internos y saco una proporción respecto del avalúo fiscal, cuánto me representa el avalúo fiscal del total del terreno y cuánto me representa el avalúo de la edificación respecto al total del avalúo. Saco un porcentaje. Y ese porcentaje lo traslado al valor total en el cual, ¿no es cierto?, yo compré el bien. Y de esa manera yo puedo distribuir cuánto es mi valor terreno y cuánto es mi valor edificación. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Las cuentas con índice 1 deben ser registradas al más bajo nivel de desagregación que indica el clasificador presupuestario o el plan de cuentas para el sector municipal. La provisión por desmantelamiento debe contabilizarse de acuerdo al procedimiento Q03. Esto es norma nueva. Yo creo que igual yo les pediría que lo leyeran, porque de igual forma se pueden presentar situaciones próximas. ¿Ya? Provisión de desmantelamiento y o rehabilitación de un bien de uso. ¿Ya? Y acá dice reconocimiento de la provisión por los costos de desmantelamiento y o rehabilitación del lugar de acuerdo a la documentación sustentatoria. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí estamos trasladando de la provisión, que en su momento se elaboró, ¿no es cierto?, se provisionó, se dijo, mire, en realidad los bienes del activo, estos bienes, se va a hacer un desmantelamiento y estimamos que la cantidad que va a significar de este trabajo va a ser X, porque estimación es una provisión. Entonces, en el momento que eso ocurra ya fehacientemente,
yo tengo que hacer los ajustes contables, ¿ya? Tengo que cerrar esta cuenta de la provisión de desmantelamiento, y como se supone, ¿no es cierto?, que es un mayor valor, aquí está mostrando que un mayor valor, ¿no es cierto?, porque también habla de la rehabilitación, me está incrementando los valores de los bienes. Si ustedes se fijan, estamos registrando el debe, estas son cuentas de activo, ¿no es cierto?, que me están aumentando, y por eso que la estoy registrando al debe. ¿Ya? Bienes de uso recibidos en comodato. Aquí un tema nuevo para los municipios, ¿cierto?, que se incorpora en esta nueva NIC SP. ¿Qué es lo que dice la nota explicativa? Dice, para la aplicación del presente procedimiento se debe considerar lo establecido en las normas de base de bienes de uso. Yo les sugiero que por favor se lean la resolución 3 del año 2020 de la Contraloría General de la República. El comodato o préstamo de uso de un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o inmueble, para que haga uso de ella y con cargo de restituir la misma especie en el tiempo convenido. ¿Ya? Como el bien no es de dominio municipal, ¿ya? No es propietario del municipio, ¿cómo queda registrada esta operación? Queda registrada en un registro, ¿no es cierto?, de responsabilidad, ¿ya? Porque queda, es como entregarle a cargo un bien al municipio, ¿ya? Pero el municipio no es dueño. Y aquí los asientos que hay que hacer, aquí voy a nombrar primero el primero, 92.601, que debe edificaciones recibidas en comodato. Y el haber responsabilidad por edificaciones recibidas en comodato. Cuando yo devuelva estos bienes, yo voy a tener que reversar estos asientos. ¿Y cómo los voy a reversar? Lo más probable con algún tipo de liquidación, con algún tipo de término de contrato, ¿no es cierto? Voy a hacer esa operación. No sé si hay dudas, consultas. ¿No? Lo que Ya, acá sí. se está viendo, profesor, es de alguna forma, o sea, la manera de contabilizarlo en nuestra municipalidad, en el caso de que nosotros entregamos en comodato, porque Claro, eso es lo que más se da en nosotros acá. exacto. Bueno, aquí lo que estamos analizando va a aparecer más adelante un bien entregado en comodato. Esto, los bienes recibidos en comodato, ¿cierto? Yo creo que no tenemos mucho. ¿Ya? Ya, gracias. Ya, bienes de uso entregados en comodato, ¿ya? Que es el reverso de lo que estamos planteando. ¿Qué dice la nota explicativa? Dice, para la aplicación del presente procedimiento se debe considerar lo establecido en las normas de bienes de uso. El comodato préstamo de uso es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o inmueble, para que haga uso de ella y con cargo de restituir la misma especie en el tiempo convenido. Las cuentas con índice 1 deben ser registradas al más bajo nivel de desagregación que indica el clasificador presupuestario o el plan de cuentas para el sector municipal. Y aquí estamos, ¿no es cierto? La entrega en comodato de bienes, ¿ya? Estos son bienes municipales que se entregan, ¿no es cierto?, a algún particular, a alguna institución, etc. ¿Ya? Previamente con todos los trámites habidos y por haber antes de entregarlo en comodato. ¿Y qué es lo que aparece aquí? Aparecen las cuentas bienes y usos depreciables en comodato, ¿ya? Aquí la municipalidad no pierde el dominio del bien. Si ustedes se fijan, lo que estamos haciendo acá es solamente traspasando los bienes de uso depreciable, en este caso, a bienes de uso depreciables en comodato, ¿ya? Acá el municipio no pierde la tutela, no pierde el dominio del bien, ¿ya? Y es por eso que también hacemos toda la conversión, ¿no es cierto? Vamos cerrando la cuenta de deterioro acumulado de bienes de uso en comodato, depreciación acumulada de bienes de uso depreciables en comodato, ¿no es cierto?, a deterioro acumulado de bienes de uso, a depreciación acumulada de bienes de uso, ¿ya? Entonces vamos cerrando las cuentas, vamos haciendo el cambio, ¿ya? Vamos haciendo el cambio, ¿por qué? Porque son bienes de propiedad municipal que están en el inventario normal municipal, pero que van cambiando, ¿no es cierto?, de condición, ¿ya? Si bien es cierto, igual sigue el municipio en dominio de esos bienes, pero ya no los tiene en uso, lo está entregando en un uso voluntario y por cierto tiempo. Y en ese caso, no pierde el dominio y van a seguir como que si fueran
municipal, pero bajo otras condiciones. Yo tengo que desglosarlo y decir que están incomodados. ¿Ya? ¿Toda esa documentación va a quedar para nosotros? Profesor, ¿verdad? Que está, lo que está explicando usted. Sí, por supuesto. Sí, de Ya, todas maneras. ¿Ya? Eso está en la... Silvia, no sé si les puedes explicar tú. Sí, profesor. Estimados alumnos, ustedes desde la plataforma pueden ir descargando día a día todos los documentos que el profesor va presentando. Está todo el material ahí. Aparte de eso, tienen igual las clases grabadas, que no se suben al tiro el mismo día, sino que el día siguiente, o al subsiguiente. Así que tienen acceso a todo el material. Muchas gracias, porque en realidad que nos sirve muchísimo a nosotros. Sí, tiene que ir aperturando nomás. Entra a la plataforma, cualquier duda yo le voy explicando. Gracias. Ya, perfecto. Seguimos. Bienes de uso recibidos en donación. ¿Ya? Aquí tenemos otra característica. Los municipios también recibimos de repente algunas donaciones. ¿Ya? Y aquí estamos recibiendo bienes de uso en donación. ¿Qué significa? ¿Qué nota explicativa podemos darle? Dice, para la aplicación obviamente se exige que se establezcan las normas de bienes de uso. Las cuentas con índice 1 deben ser registradas al más bajo nivel de desagregación. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Tenemos, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, aquí, veamos bien, veamos primero los códigos de las cuentas. ¿Qué nos llama la atención acá? Analicemos un poco este registro. ¿Qué atención nos merece respecto a este registro? ¿Qué les llama la atención de ese registro? Lo que me indica que, de alguna forma, que también yo lo puedo incorporar en cualquier fecha, el hecho que no lo tenga por el momento, por decir el fuerte de Santa Juana, eso yo lo puedo incorporar entonces a esta altura, por este asiento. Bueno, no, de verdad que no tiene nada que ver. Porque esto no A ver, ojo, para ingresar bienes, ¿no es cierto? Estamos hablando de bienes nacionales de uso público, ¿ya? Sí. Para ingresar esos bienes, acuérdense usted que hay que distinguir bienes nacionales de uso público y bienes de uso. Los bienes de uso son todos aquellos que el municipio utiliza para funcionar. Sí, los bienes nacionales de uso público son los que son de uso de toda la comunidad, ¿ya? Pero ¿cuál es la gran diferencia acá? La gran diferencia respecto de los bienes nacionales de uso público, se inventarían todos aquellos bienes que están bajo administración municipal, de una u otra manera. Eso hay que verificarlo, y eso hay que verificarlo en su mérito en cada caso, ¿ya? Profesor, Ahora, una consulta. En este diga. caso aquí no interviene porque antiguamente hacíamos, cuando había un bien en donación, por ejemplo, un bien de uso depreciable, iba directamente a la cuenta de patrimonio, la 311. Correcto, pero es que Ahora hay eso una es lo que- cuenta... Ahora justamente a eso apunto, ¿ya? Que aquí nosotros estamos activando, ¿no es cierto?, ciertos bienes, lo estamos incorporando al inventario. Pero aquí, como es una variación patrimonial, ¿no es cierto?, y nos vamos a la página 32 del plan de cuenta, ¿no es cierto?, ahí aparece otras transferencias y aparece la 44.501, dice donaciones recibidas en bienes, ¿ya? Lo que pasa acá es lo que pasa es que me está modificando el patrimonio, ¿ya? Porque esta es una cuenta de ingresos patrimoniales, ¿cierto? La 4, ¿cierto? Por lo tanto, me está incrementando el patrimonio, pero en forma indirecta, no en forma directa. ¿Cuándo se me va a reflejar la variación? Cuando yo haga el cierre del ejercicio comercial o el ejercicio contable, ¿cierto? Cuando yo haga el cierre, haga la comparación entre los ingresos patrimoniales versus los gastos patrimoniales, me va a reflejar, ¿no es cierto?, la incorporación de estos bienes al patrimonio, que están ya inventariados. ¿Se fijan?
No sé si se entiende la idea. Antiguamente, ¿no es cierto? Obvio, lo tirábamos directamente a patrimonio. Pero con la nueva normativa, acuérdense ustedes que el patrimonio inicial debe permanecer en forma inalterable, no lo podemos mover, no puede sufrir modificaciones. Si partí con 100 el 1 de enero, tengo que terminar con 100 al 31 de diciembre. ¿Cómo voy a reflejar yo la variación que puede haber tenido producto del movimiento de todo el año? Va a ser a través de las cuentas patrimoniales. ¿Y cuáles son las cuentas patrimoniales? Los ingresos patrimoniales y los gastos patrimoniales. ¿Ya? Y esta cuenta corresponde a una cuenta de ingreso patrimonial. ¿Ya? Esta cuenta de donaciones recibidas en bienes. ¿Ya? No sé si se entiende la idea. Es muy interesante para nosotros. ¿Ah? Muy interesante para nosotros porque vamos a poder incorporar algunos bienes con la diferencia que, bueno, esta cuenta de ingreso patrimonial a lo mejor la vamos a tener que cambiar donde diga, no sé, pues, hay una cuenta que indica ajuste, algo así. Sí, ajuste, pero en este caso, como Sí. esto no es un ajuste, ¿ya? Es como, podríamos decir lo que es como una operación económica financiera más. ¿Ah? Los ajustes son diferentes. Hay ajustes por errores, ajustes por falta de información, ¿no es cierto? Ajustes por incorporar algo así también. Por malos cálculos matemáticos, por ejemplo, por errores en registro, etc. ¿Ya? Pero los ajustes están más orientados tienen otra finalidad, diferente a lo que es, en este caso, no es un ajuste, esto es una operación como cualquier otra, que tiene efectos económicos, tiene efectos financieros y tiene efectos en la estructura patrimonial. O sea, no está alterando el patrimonio, pero en este caso no está alterando en forma indirecta, ¿ya? Quizá a lo mejor sería más comprensible tirarla a patrimonio, pero de acuerdo a las normas, ¿no es cierto?, que ha cambiado todo el sistema de registro, especialmente lo que tiene que ver con los bienes. ¿Ya? Ya, después dice bienes de uso entregados en donación. O sea, el municipio entregó en donación bienes. ¿Ya? Y aquí, ¿no es cierto?, donaciones efectuadas en bienes. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, ¿qué cuenta es la que aparece acá? Profesor, aparece una cuenta 5. Correcto. ¿Qué representa la cuenta 5? Gastos patrimoniales. Es un gasto patrimonial, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que en forma indirecta, ¿qué pasa con el patrimonio? Se va a disminuir. ¿Ah? Va a disminuir. Va disminuyendo, ¿cierto? Acuérdense ustedes que las cuentas, no voy a tirar por el lado de las cuentas más orientadas al sector privado, que también es más entendible, ¿no es cierto? Las cuentas de resultado como esta, ¿no es cierto?, al debe aumentan, ¿no es cierto?, las cuentas de resultado de gasto, y al haber disminuye. Las cuentas de resultado de ingresos al haber aumentan y al debe disminuye. ¿Ya? En este caso, es una cuenta de resultado, ¿no es cierto?, de gasto patrimonial que me aumenta el debe, ¿ya? Que la estoy considerando como una disminución patrimonial, ¿ya? Y estoy ajustando, ¿no es cierto?, también las cuentas de deterioro acumulado y de depreciación acumulada, porque estos bienes que se están donando deben tener algún deterioro, obviamente registrado previamente, y también debe tener depreciación acumulada. ¿Por qué? ¿Por qué se registra esta operación? Porque si no la hago, no considero los deterioros ni la depreciación, estas cuentas me van a quedar abiertas y no las voy a poder cuadrar nunca. ¿Se fijan? Tengo que hacer simultáneo toda esta operación. Registrar el valor libre de los bienes en el momento, ¿no es cierto?, por el monto que aparece en el registro contable, pero también ajustar, ¿no es cierto?, la cuenta de deterioro y la cuenta de depreciación acumulada. ¿Y aquí qué significa? Que también la estoy disminuyendo, ¿ya? ¿No es cierto? Me está disminuyendo, por lo tanto estoy actualizando la cuenta de depreciación acumulada de bienes que ya no pertenecen al municipio. Acuérdense ustedes que cuando yo hago el registro de la depreciación, primero que nada utilizamos el sistema indirecto, ¿cierto? ¿Sí o no?
utilizamos el sistema indirecto de depreciación. ¿Y cuál es el sistema indirecto de depreciación? Que no lo tiramos directamente al bien, sino que creamos, ¿no es cierto?, un fondo que se llama depreciación acumulada, independiente del número o el nombre que se trate, ¿cierto? Acá, lo que estamos haciendo, como estamos donando este bien, obviamente estamos cerrando la cuenta de deterioro por el monto del deterioro de este bien que estamos donando. Lo mismo también estamos cerrando la cuenta de depreciación acumulada por el bien que estamos donando, porque tenemos que sacarlo, tenemos que cerrarlo. ¿Ah? Porque de otra manera, ¿qué va a pasar? Que nos va a aparecer un saldo en estas cuentas, en deterioro y en depreciación acumulada, que no nos vamos a cuadrar nunca, ¿ya? Y ese ajuste en el momento de la donación, tenemos que hacer esos registros, ¿ya? Sacarle la depreciación acumulada, cerrarla, ¿no es cierto? Y también cerrar el deterioro. Y por supuesto, disminuir desde el punto de vista físico todos los bienes del activo que se están donando. Los estoy rebajando, ¿se fijan? Yo los refajo, porque esta es una cuenta de activo que al haber disminuye, por lo tanto me va a disminuir esta cuenta de activo. Toda esta cuenta. Bienes de uso depreciable, bienes de uso no depreciable, bienes de patrimonio histórico, artístico, científico, y también el mobiliario de uso público. ¿Ya? Ese es el registro cuando nosotros entregamos en donación bienes. Se supone que hacemos estos asientos porque se supone que están previamente contabilizados. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguien iba a hacer una consulta? ¿Una pregunta? ¿Sí? Diga. ¿A qué se refiere con variación indirecta? Porque usted explica que el patrimonio no puede variar. ¿Ya? Empieza en 100, termina en 100. Correcto. Entonces, ¿a qué se refiere con el concepto de variación indirecta? Ya, se lo explico. ¿De qué manera, no es cierto, me va a variar el presupuesto en forma indirecta? Cuando yo estoy utilizando la cuenta ingresos patrimoniales o la cuenta gastos patrimoniales, estoy variando en forma indirecta el patrimonio, no en el momento que está ocurriendo el hecho. No sé si me explico. ¿Ya? En el momento que está ocurriendo el hecho, yo igual estoy utilizando cuentas, ¿no es cierto?, de tanto de ingresos patrimoniales según corresponda o de gastos patrimoniales. Acuérdense ustedes que el patrimonio, las cuentas reguladoras que tiene, es la cuenta ingresos patrimoniales, gastos patrimoniales. ¿Ya? Por eso que al principio del ejercicio el capital parte de 100, por ejemplo, y va a terminar en 100. Pero ¿dónde me va a variar cuando yo haga el cierre del ejercicio y saque la diferencia entre los ingresos patrimoniales y los gastos patrimoniales? Ahí recién se me va a modificar el patrimonio por más o por menos. ¿Ah? En el sector privado se determina, ¿no es cierto?, si hubo pérdida o hubo ganancia. ¿Ya? Aquí hablamos de excedente. ¿Qué excedente? Si el excedente es negativo, ¿quién va a absorber ese negativo? Va a ser el patrimonio, porque va a tener que disminuir el patrimonio. Pero yo no lo disminuyo. Por ejemplo, cuando hay gastos, yo no lo voy disminuyendo en forma directa, sino que lo voy disminuyendo al final en forma indirecta. No sé si me explico. Y esta es una cuenta, ¿no es cierto?, de gasto presupuestario, por eso digo que es una disminución patrimonial indirecta. ¿Ya? Profesor. Sí, dígame. Se nos van cumpliendo los tiempos. Son las 16:15, tenemos un break ahora de 15 minutos. Ya, perfecto. Antes que nos vayamos, quiero preguntar si está presente María Cristina Morales y Natalia Marcela Campos Cantillana, que son las únicas personas que tengo ausentes en este momento. Por favor, se pueden anotar en el chat o al regreso me lo informan. Gracias. Perfecto, gracias. Gracias, María Cristina, que tiene la conexión que dice Matías Aguilar, por eso.